Buen día, licenciado. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los supuestos en el cual nosotros nos basamos para poder eh, realizar lo que es el proyecto. En este caso nos presenta lo que es una empresa llamada Profit, en la cual nosotros vamos a analizar, ¿verdad?, el proyecto del lanzamiento de un nuevo producto, que en este caso es Lesfit. Eh, Nosotros como inversión inicial tenemos la compra de una maquinaria de $150,000, construcción $25,000, mobiliario y equipo de $2,500, que nos da un total de $177,500. Esto adicional se nos menciona un poquito sobre lo que es el capital de trabajo, que es la cantidad que nosotros tenemos que tener al momento de iniciar el proyecto, ¿verdad? Para poder tener el conocimiento o la cantidad necesaria en la cual nosotros vamos a poder cubrir todos nuestros gastos y también teniendo en cuenta todos nuestros ingresos. Por ejemplo, en el capital de trabajo se tomó en cuenta lo que es el inventario, porque pues se puede tomar como salida de efectivo. También tenemos lo que es eh, la cuenta por pagar, que pues son deudas que la empresa tiene para liquidar en su momento, y también tenemos cuentas por cobrar, que es dinero que pues va a ingresar a en nuestro proyecto, ¿verdad? O en nuestra sociedad. También tenemos como un gasto de preoperativo, una investigación de desarrollo de $20,000, y como entonces nosotros podemos sumarizar todo esto y tenemos un total de inversión de $242,500. Aquí también vamos a hablar un poquito sobre la información. Vemos que la vida útil de la maquinaria es de 5,000, la vida útil de la construcción son de 20 años y la vida útil del mobiliario y equipo fue de 4 años. Esto pues ya se explicó. Más adelante se va a dar una explicación total de todo esto, y pues vamos a hablar también un poquito sobre la depreciación. Nosotros como equipo decidimos no tener valor de salvamento, y es por eso que después nos podemos poder pasar ahorita a las ventas. Como primer año nosotros tenemos presupuestado que tendríamos 25,000 en ventas de producto, ¿verdad? A un precio de $20, y una inflación nosotros siempre lo tomamos en cuenta para poder tener como un dato más exacto en los futuros años, tener como un valor en el cual nosotros nos podamos apegar. La tasa de crecimiento es de 10% en el segundo y tercer año, y la tasa de crecimiento en el cuarto y quinto año es de 7,5. La capacidad de la maquinaria pues no se menciona, eh, y el margen de construcción nosotros al final lo calculamos con un 42,5. Después nos procedemos a los costos, en la cual aquí nos menciona lo que es el costo fijo, que son $15,000, el costo variable de 8.50 por unidad, los gastos administrativos que son de 662,500. Este gasto administrativo de 62,500, pues nosotros lo tomamos más adelante también se va a explicar con más a detalle el proceso de los gastos y los costos, pero es el 12%, 12,5 de las ventas totales, la probabilidad de ocurrencia y el impuesto sobre la renta del 30%, porque nuestras ventas superan los $150,000. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es el préstamo, iniciando con el financiamiento, con un monto anual de 172,500, una tasa anual del 10%, un plazo de 5 años y una cuota anual de 45,505,7 centavos de cuota anual. Y también tenemos lo que es el financiamiento mensual, con un monto de 172,500. Siempre se mantiene anual, con una tasa del 1% mensual, un plazo de 60 meses y una cuota de 3,665,12 centavos como cuota mensual. En base a ello se realiza la tabla de amortización con el financiamiento en meses, con un periodo de 60 meses, la cuota de 3,665,12 centavos, que esa se mantiene fija a los 60 meses, con un interés de 1,437,50, el cual se calcula usando la fórmula pago print, en la cual se multiplica la tasa por el periodo, por el plazo y menos el monto, lo cual todo se mantiene fijo a excepción del periodo, que ese sí va variando, se va calculando lo que es el interés y la amortización, para al final tener un saldo de 170,272,38, el cual se realiza en la resta del saldo anterior, del mes anterior, que en este caso sería en el periodo cero,
menos el monto de la amortización. Esto hasta llegar a un saldo de $0. Como no se menciona lo que es emisión y seguros, esto se emite y no se toma en cuenta en el proyecto. A continuación se menciona lo que es el gasto financiero, el cual está compuesto por los gastos financieros, las cuotas y la amortización, el cual se calcula la amortización mediante la resta de la cuota menos el interés, obteniendo así una amortización del primer año de 27.991.25 centavos. Y lo mismo para cada año hasta completar lo que son los 5 años que se mencionan en lo que es el financiamiento en la parte del plazo. Bueno, para la hoja de depreciación tenemos que son 3 depreciaciones y una amortización, comenzando con la depreciación de maquinaria, que se desprecia a los 5 años, la depreciación de construcción, que se desprecia a los 20 años, y la de mobiliario y equipo, que se desprecia a los 4 años. En la depreciación de maquinaria solo tomamos en cuenta los 5 años, y esto nos da un total al final de depreciación de $30.000. La tabla de depreciación de construcción, como dijimos que era de 20 años, la depreciamos a los 20 años, pero esta solo cubre hasta el quinto, porque es la vida útil que cubre el proyecto. Tenemos que su respectiva tabla de depreciación es de 1.250. Luego tenemos en la depreciación acumulada un total de valor en los libros de 1.875 en el primer año, 1.250 en el segundo año, 625 en el tercer año y sin valor en el cuarto año. Luego nos vamos a la tabla de amortización, que tenemos que la depreciación es de $4.000. Avanzando y entrando en ventas y costos, tenemos nuestros supuestos, los cuales son una tasa de crecimiento de 2 y 3 años al 10%. La tasa de crecimiento del cuarto y quinto año es del 7.5% y el precio de venta es de 13.17, lo que nos da un total de proyección de ingresos en ventas de 2.216.701,39 centavos en el año uno, y vemos que van aumentando con el comportar de los años. Luego tenemos la proyección de capital de trabajo, que es de 30.835,7 centavos, que esto básicamente lo que nos sirve es para pagar proveedores, inventarios, gastos, y por eso podemos ver que al final de todo siguen aumentando por todo lo que existe, que es todos esos pagares que tienen. Luego tenemos la proyección de costos, que es básicamente lo que se obtiene de los supuestos de los costos fijos, costos variables y ventas en dólares. Tenemos que los costos operativos se sacan de la siguiente manera: las ventas menos los costos variable unitario y los costos fijos. De ahí sacamos el costo de venta unitario. Y aquí tenemos nuestros supuestos. Luego pasamos a la proyección de gastos administrativos, que es costos operativos. En los 5 años tenemos las ventas en dólares, el gasto administrativo, que como podemos ver se mantiene en 8.4%, y el gasto administrativo. Perdón, este es el porcentaje y este es el gasto en dólares. Tenemos el margen de contribución, que es de 5.99, que se saca mediante el precio menos el costo de venta. Hablando un poco sobre el WAC, en el ejercicio nos menciona que el inversionista va a gastar alrededor del 60%, que al final, cuando nosotros multiplicamos eso por el total de la inversión, nosotros tenemos que solicitar un préstamo de $172.500, eh, que al final nos genera un costo, pero tenemos la salvedad de que cuando es financiamiento tenemos un costo de IVA. Eso al final se reduce el costo porque hay una devolución del dinero, como se muestra en el escudo fiscal del 7%. Y para el capital propio, el escudo fiscal al final termina siendo el mismo, ya que no se reduce el costo, pero sigue siendo el total de lo que nosotros vamos a recibir. Y la fórmula del WAC sería la multiplicación de lo que es la proporción del 60% por el escudo fiscal del 7%. Y eso nos termina dando el total de 14.20% al sumar ambos WAC,
que con el 60% nos da un WACC de 4.20% y con el 40% un WACC del 10%, que en total es el 14.20%. Al sumar a ambos WACC para sacar uno solo consolidado, eh, se saca del lado del capital propio y el otro de la deuda. El primer WACC es de la deuda y en el segundo es que se saca del 100% del capital propio, ya que al final, al sumarlo, se tiene un WACC total para el proyecto. Hoy voy a hablar del flujo de caja o el flujo operativo del proyecto, iniciando desde el periodo cero, tenemos que los gastos preoperativos son de $20.000, la inversión es de 177.500 y el capital de trabajo es de $45.000. Dándonos un total de $242.500, lo que significa que eso es el capital necesario como para poder empezar a operar. Nos pasamos a las ventas, que son de $500.000, casi medio millón. Lo que estos son cálculos que los hizo mi compañera Ivana y solo los traigo de la pestaña de ventas y costos, al igual que los costos operativos y los gastos administrativos. El total de costos, como se puede observar, es la suma de los costos operativos y los gastos administrativos y básicamente le agregamos la inflación, dándonos un total de $335.000. Las amortizaciones y la depreciación se calculó en la pestaña de depreciación, solo los traemos y al ser en línea recta, los flujos son, las cantidades son constantes en los 5 periodos. Tenemos la utilidad antes de impuestos, la UAI, que es básicamente las ventas menos el total de costos, menos la amortización y la depreciación, dándonos un total así de $129.125. Y al impuesto sobre la renta. Respecto al impuesto sobre la renta, le agregamos el 30% debido a que las ventas superan los $150.000, dándonos un total de $38.737.50. Y tenemos la utilidad neta, que básicamente es los impuestos sobre la renta, menos, perdón, la UAI menos los impuestos sobre la renta. Calculamos depreciación y amortizaciones otra vez. Y tenemos el flujo de caja de salvamento, que esto es básicamente los factores que tomamos en cuenta son la utilidad neta, depreciación, amortizaciones, variaciones del capital, recuperación del capital y el valor de salvamento. El valor presente del flujo es el valor actual de la WAC, que es nuestra deuda, y las ventas y el flujo de caja del proyecto. Y el valor presente acumulado es básicamente la suma de los valores presentes a nuestra deuda, que es básicamente la suma de cada uno de los valores presentes del flujo hasta, hasta el final de los periodos. Y como podemos observar, se empiezan a ver ganancias desde el periodo 3. Respecto al BAN, se toma en cuenta en todos los flujos y la WAC, agregando el valor de la inversión, que es o sea, son todos los periodos más el valor de la inversión, lo que nos da un total de 272.505.88. La TIR nos da de 51%. Sin embargo, la tasa, esta tasa no es tan precisa porque toma todos los periodos sin importar, o sea, esta TIR solo ve datos positivos, digamos, no ve ningún negativo, entonces no es tan precisa, pero la TIR mejorada ya sí toma en cuenta el WACC, sí toma en cuenta todos los periodos, pero ya es un poco más precisa, que es de 33%. Uno de los factores más importantes para nosotros fue la razón costo-beneficio. ¿Por qué? Porque esta nos indica que de cada dólar que se invierta o que se gaste, nosotros vamos a recuperar el 1.12 centavos, lo que nos da el ROI, que significa que vamos a tener ganancias de 112%. El periodo de retorno de la inversión nos indica que vamos a recuperar nuestra inversión en 2.30, que significa que es 2 años, 4 meses. Nos pasamos al flujo operativo del inversionista. Iniciando en el año 0, tomamos en cuenta nuestro WACC, que es de 287.500, y recibimos un préstamo de 172.500, lo que significa que el inversionista solo va a tener que dar a 115 mil dólares. El pago del préstamo va a ser constante. Como se puede observar, es de $43.981.38 y no tiene ni seguro ni emisión. Y nos pasamos ya directamente al flujo del inversionista, que es de 82.281.12. En la fórmula básicamente es el flujo del proyecto menos los pagos del préstamo, teniendo en cuenta el préstamo, el seguro y la emisión. Respecto al valor presente del flujo, sacamos el valor actual
de, y se toma en cuenta en los periodos al flujo del inversionista y nos da un valor de 65.824.89. Y respecto al valor presente acumulado, es igual que en la pasada, solo se van sumando los valores y desde el segundo año podemos observar que ya hay ganancias. El BAM nos indica que es de 163.316.93 y la TIR de 77%, la TIR mejorada de 49%, la razón costo-beneficio de 2.42, el ROI de 142 y el periodo interno, perdón, el periodo de recuperación de la inversión es de 1.85, lo cual significa que son un año y 10 meses, lo cual nos indica que el proyecto es súper rentable y que es una buena manera de invertir. Buenas tardes, a mí me tocó explicarles lo que es el análisis del flujo, en el cual nosotros vamos a bien pues ver lo que habíamos investigado de acuerdo. Yo les daré un pequeño resumen de lo que mis compañeros ya les mostraron. Entonces nosotros en el análisis de sensibilidad lo que nos permitió fue evaluar lo que cambia el resultado financiero del proyecto. Como bien sabemos, tenemos algunos factores claves como los costos, la tasa de descuento. En este cuadro podemos observar lo que son los diferentes escenarios donde se combinan y también los incrementan los costos que también aparecen en lo que son en cada fila. Entonces, de ahí nosotros partimos lo que son las variaciones de la tasa de descuento, que también se muestran en las columnas. También cada celda refleja lo que es el valor del flujo del proyecto bajo como esas condiciones específicas. Por ejemplo, cuando no hay cambio en los costos ni la tasa, pero el flujo es aproximadamente de 154.095.18. A medida que la tasa de descuento, los costos aumentan, el valor del flujo también tiende a disminuir, lo que indica que el proyecto se vuelve menos rentable. Como bien nosotros tenemos ese análisis que es muy importante para que nos permite medir lo que es la sensibilidad del proyecto ante los cambios del entorno económico, también así con los resultados no varían drásticamente. Significa que el proyecto financieramente es muy sólido y también es muy poco riesgoso. En cambio, si los valores cambian mucho en el proyecto, es más vulnerable a las variaciones de los costos de intereses que nosotros tenemos. Como bien podemos observar también, en conclusión, nosotros tenemos que la muestra puede cambiar de acuerdo a las tasas. Y como bien tenemos en la esquina superior del cero costo a cero gasta, tasa, el flujo es de 154.95.18 y si la tasa sube al 10% y los costos también suben al 10%, el flujo baja a 170.052.33. Entonces, nosotros tenemos que saber que si la tasa de descuento aumenta, los valores del flujo disminuyen, porque el dinero a futuro vale menos que hoy. Entonces, si los costos aumentan, el flujo también tiende a disminuir, ya que por ende se gasta más. En conclusión, entonces nosotros sabemos que este proyecto es muy rentable para nosotros, ya que a lo largo de los años de 2 a 2 años y 4 meses pues se mantuvo y se tuvo lo que es el aumento en los costos. Entonces nosotros podemos concluir que de forma general tenemos un proyecto muy rentable, que a la misma vez a lo largo del plazo del tiempo de 2 años y 4 meses vamos a tener lo que es ganancias. Y como conclusión tenemos que el análisis de sensibilidad también muestra que el proyecto mantiene resultados positivos ante las diferentes variaciones en los costos y en la tasa de descuento, aunque los flujos también disminuyen ligeramente. Cuando estos factores aumentan, el proyecto sigue siendo rentable, lo que indica una buena estabilidad y viabilidad financiera. Eso significa que aún cambios moderados en las condiciones del mercado, también el proyecto podría sostener su rentabilidad y resultar una inversión confiable. El análisis Monte Carlo, en el cual nosotros aquí podemos presentar lo que son las variables de entrada y también nosotros tenemos las variables de salida. En este caso, nuestras variables de entrada, nosotros decidimos precio de venta, costo, costo variable, gasto de administración, ventas del primer año y tasa de interés. Esto siempre teniéndolo como
optimista, probable y pesimista. Aquí podemos observar que ocupamos los mismos del análisis del escenario. En base a eso, nosotros pudimos sacar la media, la desviación y la probabilidad, en la cual aquí usted puede observar, licenciado, que aquí se ocupó la fórmula de random, ¿verdad? Está en inglés, pero es la fórmula cual nos permite buscar datos al azar. Y pues aquí está la fórmula para poder nosotros descartar y sacar eh, los diferentes datos que necesitamos, ¿verdad? Perdón, sacar la media. En este caso, aquí nosotros podemos observar lo que es los casos, los 10.000 casos que se pueden dar en la variación de todos estos montos, tanto en el BAN del proyecto como en el BAN del inversionista. Nosotros tratamos de hacerlo de las dos maneras. eh, y aquí nosotros podemos ya observar el cuadro ya con el análisis, con la tabla, ¿verdad? Que la media pues es de 39.000, el error estándar es de 198, eh, la moda pues no se presenta, pero pues aquí nosotros podemos observar cómo se distribuyen los diferentes datos dentro del margen que podemos decir que los diferentes valores que se presentan en, en la media, la moda, en la probabilidad de los montos, ¿verdad? Con base a la desviación. Esto pues nos dan diferentes datos en los cuales nosotros podemos definir algunos parámetros de la posibilidad de poder invertir en este proyecto. Como por ejemplo, acá podemos ver que tenemos un máximo de 113.000 y un mínimo de hasta $26.000 de pérdida, y podemos llegar a obtener una ganancia de hasta 113.000. El inversionista pues lo vemos un poquito más desequilibrado porque anda alrededor de un mínimo de $52.000 de pérdida. Es que la combinación de todas las probabilidades es lo más que él puede llegar a perder, $52.000, y el máximo de ganancia es de 52.444. Esto siempre tomando en cuenta los 10.000 casos.